Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa crema de pimiento. Vamos a ocupar pimiento rojo y ustedes pueden hacerlo del pimiento que ustedes tengan en su casa. Yo ahorita nada más tengo rojo y uno naranja, pero hay naranja, amarillo, verde y rojo. Y en este caso pues nada más les muestro el color naranja, pero no se lo vamos a poner, vamos a ponerle nada más el rojo. Y vamos a ocupar una lata de leche evaporada de 360 gramos, 2 cucharadas de mantequilla o margarina, un diente de ajo, un cubito de concentrado de pollo. En caso de que no vayan a utilizar caldo, como yo en este caso no tengo caldo de pollo, le voy a poner el concentrado de pollo y con esto ya no van a necesitar sal. También vamos a ocupar pimienta y ya sea en rodajas o en cuadritos, cebolla y apio. Si ustedes tienen apio en polvo, pueden utilizar el apio en polvo y si no, apio fresco. Yo tengo en polvo, pero también tengo fresco. Voy a utilizar el fresco, que es el más fácil también que puedan conseguir. Y bueno, ya teniendo aquí los ingredientes, vamos al proceso. Antes de empezar, quiero invitarlos a su canal, Carmen Cook Blogs, donde, bueno, les comparto recetas fáciles, económicas y nutritivas. Por aquí les voy a dejar una tarjetita con otras cremas que hemos estado preparando aquí en el canal y si alguna les gusta, compártanla. Yo les agradecería mucho. De esa manera, pues me motivan a seguir subiéndoles videos. También quiero desearles que si están comiendo, van a comer, que tengan un buen provecho. Dios bendiga sus alimentos y vamos ahora sí a la receta. Como primer paso, siempre hay que tener nuestros ingredientes picaditos. Y como yo les comentaba, pueden hacer la cebolla en cuadritos o en rodajas. Aquí la idea es que la cebolla quede sofrita y pues así ya en cuadritos vamos a ayudarnos a que esté más rápido la cebolla. Es una cebolla medianita. También les quiero comentar que yo aquí no le voy a poner harina. Si ustedes quieren hacer rendir la crema, pues ya es cuestión de ponerle harina y va a espesar y van a hacerla rendir. Pero quiero que sepan que a mí me gusta así en su sabor más natural. Lo que voy a hacer aquí es que voy a aplastar un poco el ajo para hacer unas hojuelitas. Voy a reservar aquí en este refractario la cebolla picadita. Tenemos aquí estos ingredientes. Ahora vamos con los pimentones. Los voy a lavar. Vamos a hacer unas tiritas. Esto para ayudar a que se guise un poquito ahí con los demás ingredientes. Ya que lo tenemos así, vamos a reservar. Por aquí ya tengo el apio. Voy a cortar en trocitos para ayudar a nuestra licuadora también. Si ustedes vieron, son 2 ramitas. Vamos a ocupar todo. Vamos a tener ya estos ingredientes picaditos siempre antes de comenzar a preparar nuestra crema. Ya que los tenemos listos aquí, vamos a la preparación. Por aquí tengo un refractario. Voy a poner el concentrado de pollo. Esto en caso de que ustedes no tengan caldo de pollo. Y voy a poner agua caliente. Aquí yo estoy poniendo aproximadamente una taza de agua caliente. Y vamos a desintegrar muy bien el concentrado de pollo.
Ya tenemos aquí nuestro caldo de pollo listo antes de comenzar a preparar los demás ingredientes. Por aquí ya tengo la cacerola, vamos a poner la mantequilla y vamos a esperar que se desintegre muy bien. Vamos a poner el ajo, vamos a esperar que se sofría un poco. Muy importante, háganlo a fuego bajito para que no se les vayan a quemar los ingredientes. Ya que sofreímos un poco el ajo, agregamos la cebolla. Vamos también a sofreír la cebolla un poco y vamos a agregar la pimienta. También vamos a poner el apio. Vamos a agregar el pimentón. Y mezclamos muy bien para que estos sabores se le peguen también, se le impregnen a el pimentón. Y vamos a poner el caldo de pollo, lo tenemos aquí. Y vamos a esperar que el pimentón esté suavecito. Vamos a tapar y a dejar cocer. Bajamos el fueguito, esto para no perder mucho líquido y que quede bien suavecito el pimentón. Aquí lo vamos a dejar hasta que suavice. Vamos a checar que ya se haya cocinado bien. Todavía le falta, tiene que estar suavecito. Ya está suavecito aquí el pimentón. Ahora vamos a ponerle lo que es la leche evaporada. Y vamos a dejar que suelte otra vez el hervor. Y ya va a estar listo para el siguiente paso. Ya que veamos que está soltando el hervor, vamos a retirar y dejamos que enfríe un poco. Vamos a dejar que se enfríe solo un poquito para moler en la licuadora. Ya por aquí tenemos lo que cocinamos y llevamos al vaso de la licuadora. Con mucho cuidado, si ustedes pueden dejar enfriar un poco más, pues lo hacen. Y ya huele delicioso. Ya que lo tenemos listo, en el vaso vamos a moler. Ya que lo molimos, vamos a colar. Si a ustedes les gusta sin colar, también lo pueden hacer sin colar. Y este pellejito que aparece ahí es el que no me gusta. Entonces yo se lo retiro. Y listo. Por aquí ya tengo la cacerola. Voy a poner la mantequilla. A fueguito bajito. Vamos a desintegrarla. Esta crema queda deliciosa, se las recomiendo mucho. Y como les comento, pues ya del color, el chile del color que ustedes quieran. Hay en naranja, rojo, verde, amarillo, el color que ustedes gusten. Yo aquí hice en color rojo, así es de que nos va a quedar un colorcito bonito. Por este lado ya tengo aquí el extracto. También pueden omitir este trocito de mantequilla, pero quiero que sepan que sí tiene mucho que ver la mantequilla para resaltar el sabor. Ya que se desintegró la mantequilla, vamos a poner nuestro extracto y vamos a probar también de sal.
Para mi gusto está perfecto. Si ustedes gustan, pues pueden ponerle más sal, pero para mi gusto queda en su punto. Ay, chicos y chicas, está deliciosa esta crema de pimentón, les va a encantar. Si van a utilizarla para algún evento, esta receta, pues lo único que tienen que hacer es ponerle la harina, porque pues le van a poner más caldo o más líquido y les va a rendir para más personas y pues la harina ayuda a espesar. Hay que estar moviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar al fondo de la olla. Y aquí lo que vamos a esperar es que suelte el hervor sin dejar de mover. Espero se alcance a apreciar, ya está comenzando a hervir. Lo vamos a dejar unos segunditos más. Y ya estará lista nuestra crema de pimentón. Muy importante, hay que estar aquí al pendiente porque tiende a subir y a derramarse por la leche. Así es de que a fueguito bajito y ya que lo dejamos servir unos segunditos ya estará listo. Y ahora solo vamos a servir. Hago el cucharón. Ustedes pueden ver, queda espesito. Su textura muy rica. Así quedó nuestra deliciosa crema de pimentón rojo. Espero se animen a preparar esta deliciosa receta y nos vemos en la próxima.